Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de EduHacking. Hace unas semanas anuncié en un correo que envié a la comunidad de EduHacking la decisión de que abandonaba el uso profesional de mis perfiles de redes sociales, concretamente los de Twitter X, Blue Sky y LinkedIn. A nivel personal, hace mucho que las dejé de utilizar. Mi red favorita ha sido Twitter. Creé mi perfil en 2009 en una asignatura porque una estupenda profesora la presentó en clase diciendo que era fascinante poder saber lo que personas como Jordi Adel o Jesús Salinas estaban leyendo en cada momento y también ver sus intereses. Mi profesora dijo más motivos, pero lo anterior me caló de manera especial. Era una manera muy interesante de filtrar información y estar al día en temas que me interesaban de la mano de los propios expertos, sin intermediarios. Me pareció fascinante. Además, pronto empecé a conocer gente interesante compartiendo recursos maravillosos. Personas que utilizaban la tecnología para compartir lo que aprendían. Se convirtió en una herramienta de aprendizaje muy importante para mí. Te cuento lo anterior porque los motivos por los que decidimos utilizar una herramienta son muy importantes. Debemos tomarnos muy en serio el proceso de selección y evaluación periódica de las herramientas que estamos utilizando. Más adelante te contaré un método que te ayudará a tomar este tipo de decisiones. A mí me ayudó, por ejemplo, a decidir que las redes sociales ya no son para mí. No las dejo porque considere que sean malas. Tampoco voy a dedicar un episodio a recopilar los supuestos problemas que están generando la sociedad en general para justificar mi decisión. Para eso ya tienes muchos documentales. Sin embargo, como punto de partida para comprender ciertas posturas, te comparto 6 aspectos que Johann Hari señala en su libro, en los que la tecnología actual, en especial las redes sociales, perjudica supuestamente nuestra manera de prestar atención. 1. Adiestra a nuestra mente a necesitar recompensas frecuentes. 2. Nos lleva a alternar tareas más de lo habitual. 3. Aprende de nuestro comportamiento para atraer más nuestra atención. 4. Provoca enfado e ira, lo que nos lleva a ser más superficiales, menos atentos y a escuchar menos. 5. Estamos más expuestos a la ira de otras personas. Y 6. Incendian la sociedad y dificultan la unión por falta de atención colectiva. Puede que haya algo de verdad, o mucho, no lo sé, en todo lo anterior, pero actualmente sigo pensando que las redes sociales son herramientas muy útiles siempre y cuando las controlemos y las hayamos elegido tras un proceso consciente y no por inercia cultural. Mi balance a nivel profesional con las redes sociales queda en positivo. Te cuento lo que me funcionó para cuidar mi atención, lo cual puede que haya provocado tener menos seguidores, claro. No te estoy diciendo cómo ser influencer o una personalidad de los medios, porque precisamente yo no lo soy y me alegro de no haberlo sido. En mi caso, las utilicé solamente desde el portátil. Casi nunca las utilizaba a primera hora o después de cenar. No he seguido a personas que continuamente polarizan o se quejan. Salvo una cuenta experimental que abrí durante el confinamiento de 2020, no he usado Instagram y nunca he tenido TikTok. No les he dedicado más de 10 minutos al día. Siendo estricto con lo anterior, te aseguro que los 6 puntos de Hari pierden bastante valor. Entonces, ¿por qué las dejo? Posiblemente el detonante final se encuentra en una reflexión y ejercicio que compartí en otro correo de los sábados que envié hace unos meses. Leo algunos párrafos a continuación. Tras finalizar una formación en Castellón y mientras volvía en coche a Murcia, me puse a escuchar el podcast de Alex Fidalgo, en el que entrevistó al filósofo José Carlos Ruiz. En la primera parte del episodio debatieron sobre el uso que hacemos de las redes sociales de Internet.
trataron dos significados del concepto de red. Acudiendo a la red, selecciono los dos siguientes de los 12 que hay, que serían los equivalentes a los que comentaron. El primero, conjunto de personas relacionadas para una determinada actividad. Y el segundo, aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados en forma de mallas y convenientemente dispuesto para pescar, cazar, cercar, sujetar, etc. Por un lado, vemos lo valioso del concepto de red como espacio de colaboración y de crecimiento con otras personas. Ya sabes eso de que somos seres sociales y que este tipo de espacios nos acercan a personas increíbles que comparten información valiosa. Es la parte atractiva, bonita y más explotada por quienes las crean o las utilizan. José Carlos destacó que los términos que utilizan estas tecnologías están muy bien pensados por sus creadores. Comparte es un buen ejemplo. Sin embargo, estas redes pueden actuar como herramientas para capturar o cazar nuestra atención, deseos, etc., como refleja la segunda definición. Mi relación con las redes sociales siempre ha sido distante, desconfiada, pero a la vez teniendo una sensación de balance positivo. Tal y como comentaba antes, no tenerlas en el móvil, no entrar por la noche ni en las primeras horas del día, no participar en debates polarizados o vigilar bien a quién sigo, probablemente sean las mejores estrategias que he utilizado. Sin embargo, tras utilizarlas, seguía percibiendo emociones que no me gustaban. José Carlos y Alex hablaron de la diferencia entre compartir y exhibir. Una idea sencilla, pero que removió esas emociones que no me terminaban de agradar al usar estas herramientas en muchas ocasiones. Sentirme útil y ayudar a los demás es parte esencial de lo que hago en mi trabajo en general y en EduHacking en particular. Y esto no solo se consigue compartiendo cosas, también se logra con lo que no se publica, o mejor dicho, lo que no se exhibe. Por ejemplo, podría haber enviado sin más una foto del taller que hice en Castellón cuando venía de viaje y escuchando ese podcast, para exhibir lo que estaba haciendo, potenciar mi marca personal, captar la atención de los medios, la de los organizadores de eventos, etc. En definitiva, para alimentar mi ego, estatus social o reputación. Eso para mí no es compartir, ni me hace mejor ni ayuda a nadie. Estaría contando el resultado de lo conseguido, no el proceso ni los fracasos que hay en el camino. Es decir, el tiempo invertido en preparar esa formación, los errores de diseño e implementación cometidos, el estrés de ese día por entrenar con prisas a primera hora mirando el reloj, el tiempo que dejo de estar con mis peques, de leer con calma, etc. Como se suele decir, todo el mundo admira a Nadal, pero nadie desearía realmente llevar su vida, su proceso, para ser quien es y lograr sus resultados deportivos. Al escuchar ese podcast reflexioné sobre cosas que publicaban en redes sociales y que realmente no aportaban valor. En esos casos muchas veces estaba exhibiendo ya sea un resultado, un evento en el que me invitaron o simplemente presumiendo de que estoy con personas reconocidas. No pretendo juzgar a nadie con este tipo de usos. Me estoy juzgando a mí mismo por si te ayuda a reflexionar sobre lo que haces en las redes y seas crítico con el contenido que consumes. Unos días antes de enviar el mail a la comunidad de EduHacking, publiqué un tweet con mis modestos resultados de las votaciones de los premios de iVoox. Esto me vino genial para poner en práctica las reflexiones anteriores. En ese tweet anuncié que durante al menos un año incluiría en todas mis publicaciones en redes sociales uno de los siguientes hashtags: compartir o exhibir. Mi objetivo era ser más consciente sobre mis verdaderas intenciones cuando publicaba contenido. Supuse que habría casos en los que ambas intenciones se complementarían, pero siempre escribiría la predominante. No publicaba en redes mucho contenido.
y sospeché que con este ejercicio se reduciría mi actividad. Irónica predicción. La pregunta que quería provocar era: ¿y esto para qué lo voy a publicar realmente? Lo anterior me ayudó a darme cuenta muy rápido de que estaba publicando contenido con escaso valor. Compartía menos de lo que pensaba y exhibía mucho más de lo que quería. Podría haber decidido cambiar el uso. Sin embargo, no encontré beneficios reales que mereciera la pena realizar tal inversión. Actualmente me siento más útil y cómodo creando y compartiendo desde el blog, el podcast, los correos de los sábados y las publicaciones que hago desde el canal de Telegram de EduHacking. En estos espacios no siento la necesidad de competir por la atención de las personas o de tener que lanzar mensajes al vacío. Además, genero un contenido que busca la profundidad de las cosas y no la excesiva fragmentación y simplicidad que funciona actualmente en las redes. Creo que uno tiene que saber dónde es más útil y dónde pasa sin pena ni gloria. Por lo tanto, mi primer motivo para dejar las redes sociales tiene que ver con mi baja percepción sobre el valor que estaba aportando en estos espacios. El segundo motivo está relacionado con las distracciones. Como trabajador del conocimiento, es todo un reto alcanzar estados de concentración máxima o estados de flow en los que las distracciones no se conviertan en verdaderos problemas. Uno de mis eternos objetivos es reducir las distracciones y las tareas superficiales en beneficio de las profundas, o al menos equilibrarlas. En mi contexto profesional, entiendo las tareas superficiales como aquellas de tipo logístico que no crean valor y que alguien podría replicar en mi lugar con cierta facilidad. Por ejemplo, la mayoría de los correos electrónicos que respondo o gran parte de lo que hacía en redes sociales. Tomando la idea de Cal Newport, una manera de diferenciar lo profundo de lo superficial es preguntarnos sobre el tiempo en meses que nos llevaría a preparar a un estudiante universitario para resolver una tarea. Si es poco tiempo, es una gran pista de que es una tarea superficial. He sido el primero en señalar a las distracciones externas e internas como las grandes enemigas y, por lo tanto, hay que luchar contra ellas. Este enfoque tiene parte de verdad, pero esconde una limitación que conté en el último correo que envié a la comunidad de EduHacking. Te leo unos párrafos. Maximizar la productividad atacando las distracciones, eliminando lo superficial y estableciendo metas claras son ingredientes de lo que Cal Newport llama una filosofía monástica. Esta puede ser atractiva para muchas personas, me incluyo, pero en la práctica tiene muchos problemas de aplicación. Por ejemplo, una parte muy importante de mi trabajo la etiqueto como tareas superficiales potencialmente distractoras, pero no hacerlas me acabaría metiendo en bastantes problemas. La filosofía bimodal del trabajo profundo, por su parte, asume esta idea de que no se puede prescindir durante mucho tiempo de compromisos que no sean tareas profundas. En esta filosofía se crean porciones de tiempo a labores profundas y el resto para lo superficial. Se puede hacer en escala de un día, semanas o meses incluso. Por ejemplo, en escala de un día, por las mañanas para tareas profundas y por las tardes para tareas superficiales. O en tareas de investigación y más en una escala de meses, pues por ejemplo, si asignamos estas tareas de investigación a fechas que no sean las de el inicio o el final de un cuatrimestre. Una tercera filosofía es la llamada rítmica. Se trata de aplicar la ciencia de los hábitos y fijar momentos para las tareas profundas de manera constante. De esta forma, no hay que invertir energía en pensar en cuándo lo vamos a realizar, es decir, en tener que buscar cada día un hueco, un bloque de tiempo para las tareas profundas.
Entonces, ¿dónde centro los esfuerzos si quiero trabajar y pensar de manera profunda sin distracciones? Primero, creo una lista de metas de alto nivel que me guíen hacia experiencias óptimas o estados de flujo. En uno de mis libros favoritos, Mihaly Csikszentmihalyi menciona actividades que nos ofrecen una sensación de descubrimiento y un sentimiento creativo. Trabajar de manera profunda está estrechamente relacionado con el estado de flujo. Según el citado autor, las personas presentan una serie de características comunes en su experiencia óptima, su estado de flow, cuando realizan ciertas tareas. 1. Una sensación de que las propias habilidades son adecuadas para enfrentarse a los desafíos que se nos presentan. 2. Una actividad dirigida hacia metas y regulada por normas que, además, ofrece pistas claras para saber si lo estamos haciendo bien. Y 3. Una concentración tan intensa que no permite prestar atención a cosas irrelevantes ni preocuparse. Hacer una entrevista, escribir un artículo, preparar este episodio, hacer ejercicio, mezclar música, son algunas de las actividades con las que entro en el estado de flow con bastante facilidad. Son una parte bastante importante de lo que me hace feliz en la vida en general. Por lo tanto, el trabajo profundo y la concentración va mucho más allá de la productividad profesional. No es realista estar todo el día haciendo este tipo de actividades, al menos por ahora para mí. Pero sí puedo crear y proteger bloques de tiempo diarios o semanales para este tipo de tareas. Y en estos bloques es donde sí hay que ser un radical del control de las distracciones. Por ejemplo, en mi rutina matutina incluyo al levantarme una sesión breve de movilidad, ducha rápida de agua fría, preparo luego los niños para el cole, entreno, desayuno y luego dejo un bloque de un par de horas para alguna tarea profunda. Después vienen tareas superficiales y estoy más abierto para posibles distracciones. Pero si te fijas en las actividades iniciales, en la mayoría, protejo que no haya distracciones. De esta manera, llegaré en mejores condiciones al inicio de la tarea de trabajo profundo. Finalmente, te muestro el tercer motivo por el que abandono las redes sociales. Y es que decidí no aceptar cualquier beneficio que éstas me estaban dando. Puede que el principal era la visibilidad que lograban los episodios del podcast y potenciar mi marca personal y profesional con la participación en eventos y formaciones. Sin embargo, tras aplicar el método artesano de selección de herramientas de Newport, valoré que lo anterior no era suficiente. El objetivo de este método es evaluar las herramientas, no solo las redes sociales, que estamos utilizando de la misma manera que se hace en otros oficios cualificados. El primer paso es identificar nuestras metas de alto nivel en lo profesional y en lo personal. Te recomiendo que no solo las pienses, escríbelas. Tiene que ser una lista muy corta y que las metas no sean muy específicas. Se podrían considerar como propósitos que nunca se alcanzan, pero sirven de guía para mejorar nuestra toma de decisiones. En mi caso, a nivel profesional, la meta de alto nivel es ser útil mejorando las habilidades de aprendizaje de las personas y creando conocimiento de calidad. Paso 2. Crea una lista de las actividades que te permitan acercarte a esas metas. Tienen que ser más específicas, pero no demasiado. Y además, no se tienen que lograr solo una vez como si fueran hitos. Siguiendo con mi caso, dejo algunos ejemplos. Publicar un episodio podcast cada 2 semanas, leer artículos de investigación todas las semanas, escribir el mail semanal de EduHacking, escribir un artículo de blog profundo cada 3 meses, serían algunos de estos ejemplos. Y el tercer paso es analizar las herramientas que actualmente estás utilizando. Ahora piensa en las actividades del listado anterior
y de forma honesta valora si su uso tiene un impacto sustancialmente positivo, negativo o de poco impacto. Si lo positivo supera lo negativo, la decisión está clara. Si tiene poco impacto, debes seguir afinando la reflexión. En mi caso, el impacto era escaso. Y claro, seguía usando estos servicios por pensar esto de que cualquier beneficio que me pudieran dar merecería la pena. Por ejemplo, que los episodios del podcast llegase a un puñado más de personas. Error. Como bien señala Newport, cualquier beneficio no debería ser bienvenido ni es motivo suficiente para seguir utilizando una herramienta. Eso es un pobre análisis si buscas metas ambiciosas. Eso de todo suma sin valorar rigurosamente el coste de oportunidad no es útil, al menos en mi caso. El tiempo y la atención que dedicaba a crear publicaciones, ver las posteriores notificaciones o leer comentarios generados supone un coste no medido. Y lo que para mí es más importante, estas tareas no están estrechamente alineadas con ese listado de actividades que me acercan a mis metas de alto nivel. Aumentar el número de seguidores en el podcast o en el blog realmente no es un indicador que apunte a las tareas esenciales que alimentan mi propósito general. Siguiendo con el caso de las redes sociales, te recomiendo el siguiente experimento también mostrado por Cal Newport y que te adelanto puede ser algo doloroso para tu ego. Prueba a desaparecer un mes de tus redes sociales, sin avisar a nadie y sin dar explicaciones. Después, reflexiona con las dos siguientes preguntas. 1. ¿Alguien te echó de menos? 2. ¿Tus metas se han visto especialmente resentidas por no usar estas herramientas? Puede que una semana hasta sea suficiente. De nuevo, me pongo como ejemplo y respondo. Ante la primera pregunta, nadie me ha echado de menos, y ante la siguiente pregunta, al contrario, he podido estar algo más enfocado durante las tareas de trabajo profundo. En resumen, las redes sociales no son intrínsecamente malas ni buenas, pero su influencia sobre nuestro tiempo y nuestra atención no es neutra. Conocer tus metas, evaluarlas periódicamente y ser crítico con las herramientas que utilizas puede ser la clave para evitar caer en la inercia. Tener claridad sobre lo importante equivale a tener claridad sobre lo que no es importante, y eso es esencial para tomar decisiones conscientes. No se trata de demonizar estas plataformas, sino de reconocer cuándo te suman y cuándo te restan. El éxito, en gran parte, depende de la capacidad de ir a lo profundo una y otra vez, protegiendo esos espacios donde se generan ideas valiosas y se construye el verdadero progreso.